Así el bloque internacional de las noticias aquí en el reportero de Radio Libertad. Y esta mañana tenemos un invitado de lujo aquí en la cabina, el doctor Fernando Calle Hayen. Ha sido miembro del Tribunal Constitucional, entendido en el tema jurídico peruano y por supuesto atento al acontecer y a todo lo que ocurre en nuestro país. Él ha estado comentando a través de las redes sociales, de algunos medios informativos electrónicos y bueno, todo lo que se entienda pues que sea comunicarse con el pueblo peruano y preguntándole a todos los ciudadanos del país cómo se sienten cuando el presidente nos decía, ¿no? Va a subir la gasolina, el petróleo y otros productos, pero para cuidar la salud, para que no engorde el poblador de a pie del Perú, ¿no? ¿Cómo entender esta situación? Y aquí está invitado esta mañana para que nos explique, doctor, cómo podemos entender esto, ¿no? Que nos sigan mintiendo como si fuéramos, pues, muchachos o mocosos que le podemos creer cualquier tontería a la gente que está de turno hoy en los cargos más importantes del país. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Jorge, y a toda la audiencia de Radio Libertad. No olvide usted, le faltó un agregado. Yo he sido miembro de esta mesa de comentarios. Ajá, claro, hace 20 años, no tantos años, ¿no? Entonces sí, es que yo, mire, felizmente eso ya ha sido rectificado, no sé si fuimos leídos, porque ya se ha dicho oficialmente por parte del presidente del Consejo de Ministros que es para recaudar fondos, ya no es porque tú... Para hacerle un favor salud, a la gente. De hacernos un favor, un servicio, subiéndote todo, ¿no? Gasolina, etcétera, ya no es un favor, sino es que se necesita la recaudación. Ahora, pero muchos entendidos en el tema y economistas de gran nivel han dicho que eso también no es verdad, o sea, no se va a lograr una gran recaudación con este impuesto selectivo al consumo. Bueno, lo grave sería que no se haga y que tengamos otro paquetito dentro de poco, si sigue ajustando las cosas, ¿no? Claro. Fíjate, yo creo, y en esto recuerdo, yo sé que quizás no recauda mucho, pero el país necesita un mensaje moral. Y en eso hay que reconocer, el presidente García decretó la reducción de sueldos a la mitad. Yo me acuerdo que los gabinetes de lujo criticaron eso diciendo, se va a ir la gente, se va a ir los técnicos. Yo le dije alguna vez, fíjate, Alan, hay, no sé, 30 millones de peruanos. Activos, ponte 10. ¿Ya? De 10 millones... y ponte 5 profesionales, 5 millones. Tiene que haber peruanos, no tiene que ser siempre los Kuczynski, los García, los etcétera. Claro. Tiene que haber algún peruano tan capaz como otros que quieran cobrar pues esos 15,000 soles, ¿no? Y los servicios que da además el ministro, parlamentarios, magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, a todos nos afectó. No soy, porque yo no soy economista, cuánto haya sido esa la reducción, pero no me cabe duda que fue un mensaje moral. Pero por otro lado, también se anuló, fíjate, yo cuando estaba en el tribunal, por ley teníamos derecho a ir en aviones en primera categoría. Claro. Pero lo suspendieron, pues, o sea, se suspendió en ese gobierno y yo me he retirado las pocas veces que uno ha viajado sin tener ese... Veo ahora que ya están viajando en primera categoría. Demasiada gollería, ¿no? Bueno, fíjate, yo no digo que no tengan ese derecho en todo lugar. A veces los capitanes del avión te invitan a pasar viendo, ¿no? Me imagino que al presidente García gracias, y al canciller García Balaguer los invitaban a cada rato, porque 2 metros por 4 cada uno no había sitio. Pero lo cierto es que quizás eso puede ser una exageración, lo que tú quieras, pero son gestos pues que la gente necesita, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cómo reciben ahora que ganen 40,000 soles, que viajes en primera, etcétera, etcétera, cuando te están tirando un ajustón, además, te están subiendo la gasolina, etcétera, y en ese nivel el Estado te da la gasolina, a mí me da la gasolina, entonces qué fácil es caminar en esa situación. Claro. Por eso yo no quiero olvidarme, todos estos días estaba, pero me engaló tanta entrevista gracias a ustedes y me olvidaba de algo. Yo creo, con esto del abajato, y una cosa también aparentemente doméstica, pero creo que es importante, no solo en ella, sino en todos, pero ahorita el abajato, sería bueno que ustedes se esfuercen, porque no creo que el Congreso lo haga de mutuo propio, de dar la relación de todos los asesores. Claro, se dice que hay 20. Pues, ¿cuánto ganan? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su mérito? ¿Y quiénes lo han llevado? ¿Y qué trabajo efectivo están haciendo? ¿Y quién lo lleva, no? ¿Qué títulos tienen? Y porque esos asesores, aparte de la presidenta de la comisión, los llevan los grupos políticos. Y esto porque nos hemos acostumbrado, y lo he dicho tantas veces aquí, y los ciudadanos me han escuchado, y creo, ojalá haya quedado algo, que en nuestro país hay
la mala costumbre de convivir con la corrupción, ya nos hemos acostumbrado que todo sea así, y por otro lado que nadie responde de nada. Claro. A mí alguna vez me decían, pero un juez supremo o otro juez tremendo, sinvergüenza, y yo digo, pero denúncienlo. Aparte de eso, ¿quién lo ha elegido? Porque como hay el Consejo Nacional de la Magistratura, hay 7 miembros, hay votos. Entonces tú puedes saber quiénes han votado por ellos. O cuál ha sido la tendencia. Cuando hay en el Tribunal Constitucional, que es meritorio y a la vez más político, la elección, y ahora hay invitación, ni siquiera en mi época había que postular y había una cantidad de exámenes. Ahora entran por representación. Bueno, ahora es por invitación. Dice, no está mal de acuerdo a quien invite, ¿no? Claro. Por eso digo, la responsabilidad es mayor. Entonces, si tú ves que X magistrado del Tribunal Constitucional no está a la altura, qué sé yo, ¿quién lo ha propuesto, pues? Claro. ¿Qué grupo político? Y dentro de ese grupo político, ¿quién ha sido el más preocupado? ¿No es cierto? El más interesado, entre y entonces comillas. Tiene que responder sin perjuicio de que tú, un mal magistrado de la Corte Suprema, etcétera, lo puedes destituir, ¿no? A un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, yo no sé, esta mayoría parlamentaria nombra pero no destituye a nadie, ¿no? Nombra al defensor, que es extraordinario, no, nadie lo conoce, nadie lo ve, pues. Nombra al secretario general de un partido en el Banco de Reserva, nombra todito esto, pero hasta ahora no sanciona a nadie, ¿no? Se quejan ahora de la Contraloría General, que no hay una dedicación, pero sí ellos lo han nombrado en la comisión permanente, ¿no? Y decían que para bien, porque el que teníamos antes también no daba la talla. Bueno, pues tiene que meditarse en esto, y el pueblo tiene que acercarse más a conocer lo que está haciendo, ¿no? Porque tú has dicho una verdad, nos toman, pues, yo no sé, vamos a ser generosos, de tontos, pero ya es una rutina, ¿no? Claro. Nos toman los que están procesados por corrupción, los que están procesados por lavado, todo el mundo se ríe y naturalmente eso ya es responsabilidad también de todos los peruanos, ¿no? Ahora, doctor, este tema que hace poquito nomás, hace algunos días atrás, ha sido polémico en el país y ha generado una controversia enorme, que ha sido precisamente el aceptar el habeas corpus de la expareja presidencial de Humala Heredia en el Tribunal Constitucional. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué síntoma le ha generado dentro de el TC, que usted conoce porque ha sido parte del mismo? Bueno, he tenido el honor. Claro, y precisamente que han habido votos a favor y votos en contra. ¿Cómo ha quedado la gente que votó en contra, por ejemplo, de la medida, pero que no sirvió de nada? Bueno, mire, en principio todos son mis amigos, los quiero, somos una deferencia, pero me ha llamado la atención y yo no entiendo, como en el caso de la inconstitucionalidad que se expulsó un artículo del Código Penal por la violación de menores con mi voto en contra en esa oportunidad, consideraba innecesaria esa medida. Y yo considero innecesario los considerandos. Se ha roto la jurisprudencia del tribunal, porque que la gente entienda, hay lo que se llama sentencias vinculantes, que no es esta, o sea que es de obligatorio cumplimiento en toda la República y en todos los estamentos, ¿no? Que, aunque últimamente, también me duele, vinculantes que han sacado en este pleno como el vinculante Huatuco, no le hace caso a nadie en el Poder Judicial, incluso, y eso es grave porque en otras épocas, cuando yo estaba, quien no hacía caso a un vinculante era destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura, lo dice, era destituido. Pero y es lamentable que el tribunal por sí mismo pierda esa jerarquía, aunque no sería en sí su responsabilidad, pero podría denunciar y el Congreso debería, el Consejo Nacional debería vacar esos magistrados que se burlan de un vinculante, y si no lo hace el Consejo, el Congreso podría destituir a los del Consejo por no cumplir su función. Usted mire, es una cadena de destituciones, sí, pues alguien tiene que poner orden y hay un control sobre ello, ¿no? Pero independientemente de eso, yo no logro entender, porque si consideraban declarar fundada el habeas corpus, han podido utilizar las sentencias que hace 20 años se utilizan, porque la variación, y mire, yo le voy a decir algo, les explicaba a la gente, esa es la vinculante. Luego existe la doctrina jurisprudencial, ¿no? Que también no es obligatoria moralmente y tiene un peso, ¿no? Un peso tremendo, que viene a ser cuando las sentencias se repiten muchas veces igualmente, ¿no? De eso acá tenemos 1000 sentencias sobre el tema preventivo.
Y vienen las referencias, el precedente referencial, ¿qué es lo que han cambiado? O sea, para que sea doctrina tendrán que sacar, espero yo, ahora hay 4.000, creo, me dicen, yo no tengo el honor de continuar en el tribunal. Y entonces, si son habeas corpus, ya deberían resolverlos, porque ellos han sentado un precedente, sáquenlo igual. Entonces, ahí se volvería doctrina jurisprudencial. Pero la doctrina jurisprudencial que nosotros nos hemos continuado desde el caso del senador Álvaro Landini, su pleno y el que hemos seguido, y hasta el de hoy, mire usted, aquí tengo 2, 4, 6 votos, ¿no? Doctor Miranda, Ledesma, Urbiola, Ramos, Ardón, Espinosa, Saldaña. Caso Miguel Mamani, qué casualidad, no sé si tenga relación con el otro. Pero lo que interesa aquí son los considerandos jurisprudenciales. Y fíjese usted lo que dicen los que han votado ese pleno hace poco, el año pasado. Y dice, por ejemplo, no obstante, este tribunal en reiterada jurisprudencia, se refiere a todo lo que hemos hecho, también ha precisado que la justicia constitucional no es competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea exclusiva de la justicia penal ordinaria. Sin embargo, valer todo para que no me vayan a decir no quiso completarlo, es su atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que la detención se haya adoptado observando los fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debería ser motivado y para esa medida. Obviamente, lo que interesa es la motivación. Claro. En realidad, lo que siempre nos preocupó era que haya una debida motivación, pero no hemos ingresado sobre todo en corrupción, narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. No hemos ingresado a ver las calificaciones y pruebas de la justicia ordinaria, porque ellos están en ese trabajo. No podíamos sin querer entorpecer y privar su labor, que una preventiva que debe terminar con las sanciones del caso, sin perjuicio de que a veces las detenciones no todas son iguales, de un presidente no es igual a un ciudadano común. Claro. Pero mire, esto es interesante, ya que hablamos de motivación, dice lo siguiente, este voto: la motivación ausente resulta inconstitucional, o sea, cuando no hay motivación y simplemente hubieran dicho detención preventiva sin decir nada. Sin embargo, dice, la fundamentación jurídica que presente una suficiente justificación que sustente lo resuelto no resulta inconstitucional, lo que debe ser apreciado en el caso de autos de Mamani, ¿no? Y que, bueno, le declararon, y le sirvió para que salga a favor. En este caso le sirvió para que se quede detenido, ¿no es cierto? ¿Ya? No, precisamente. ¿Por qué? Porque las motivaciones eran pequeñas pero son suficientes. Y porque el tribunal no iba a ingresar a las calificaciones que hace la justicia penal. Claro. Y así tiene usted, para no quitarle tiempo, todos habrán, pues no sé, miles desde el año, toditas estas sentencias sostienen lo mismo. Que van sentando un precedente. Pues, esto es una doctrina ya jurisprudencial porque son miles. Entonces, la referencia de precedente que han hecho varía totalmente, porque han ingresado a ver las calificaciones de la justicia penal, han señalado inclusive el tema de las bandas organizadas, del crimen organizado, diciendo que no es motivo suficiente integrar una banda, ¿no? y que las pruebas no estén debidamente acreditadas. Y eso, la verdad, deja un margen tremendo de preocupación porque claro, no se trata, primero que todavía, y esto es un problema de la Fiscalía, aparte del presidente Humala y la señora Humala, no hay nadie todavía hacia fondo que esté detenido y hay una cola muy grande, ¿no? Sí, pues, y eso entonces, es lo que preocupa. Y esto podría servir para que algún juez, porque aquí yo hago la invocación a los jueces, no siendo un precedente vinculante, puede el juez y el fiscal, en su lucha contra la impunidad, y que es mandato de... Tampoco se han acordado del artículo 8 de la Constitución, que nosotros lo tuvimos presente muy buen tiempo en la lucha contra el narcotráfico, y ahí están las sentencias. ¿Por qué? Porque el artículo 8 dice, el Estado combate el narcotráfico, el lavado de activos, lo extendimos en algunas jurisprudencias, creo que hasta vinculantes, el terrorismo y la corrupción. Por eso es que llama la atención cuando se habla de audios, etcétera,
que no le han dado, y no sé para qué tenía que ingresarse a ello, porque en realidad hay jurisprudencia en que los audios o cualquier prueba llamada del árbol del fruto prohibido contribuye, que ¿no? sean supuestamente ilegales, que se ha dicho llega así, pues ya nosotros hemos sostenido, y esa es jurisprudencia, de que cuando estos audios o documentos o agendas, si usted quiere, lo llevan a ilícitos de corrupción, de lavado de activos, de terrorismo, de narcotráfico, tienen total validez legal. Porque si no, ¿cómo se defiende el Estado? ¿No? Eso es una realidad. Doctor, ¿y a qué nos puede llevar, por ejemplo, al país este tipo de abusos, de medidas cautelares, de habeas corpus, para buscar siempre la salida mucho más beneficiosa para la gente que se le ocurre pues delinquir, ¿no? Porque casi todas están afectas a ello. Claro, hay si no... delitos y no delitos, ¿no? Yo venía en el camino y felicito al ministro del Interior, su labor de unas bandas organizadas. Yo solamente le digo con el cariño y su autorización ahora a las bandas de los corruptos, ¿no? Hace falta, ¿no? Pero usted ha tocado un tema. ¿A dónde nos está llevando todo este abuso? Nos está llevando a que en algún momento el pueblo va a entrar en ira, porque ya pues te toman de recontratonto, ¿no? Sí, porque pues, fíjate tú, diferenciemos los delitos. El lavado de activos es un delito autónomo, y tal es así. Esta es página oficial del Ministerio de Justicia en su interpretación, y nos habla, por ejemplo, mire usted, que dice lo siguiente, ¿no? Privar a los agentes delictivos del producto del delito no contraviene derecho fundamental alguno, y menos el artículo 70 de la Constitución Política en cuanto a la propiedad. Segundo, lo que nos dicen es de que cuando se inicia una investigación por narcotráfico, lavado de activos, y es interesante porque el presidente Humala se jactó de que también se amplía corrupción en su lucha supuesta contra la corrupción. Entonces, esto, iniciada nomás la investigación, se produce la incautación. Claro. Ahora, la incautación es raro también porque si hubiera sido completo sería sobre los bienes muebles que están dentro de la propiedad. Con todo, ¿no? Sin embargo, parece que eso no ha sucedido, ¿no? Porque si no, no hubiera habido traslado de bienes muebles. Esa, no sé cómo ha entendido la incautación el fiscal y el juez, no sé cómo lo ha entendido. Quizás ha habido un poquito de esa aceleración en que podría haberse le dado ese plazo que se le dio después. Podría ser, pero nada de eso justifica que se actúe rápidamente contra el lavado de activos. Nada de eso justifica, a pesar de que la gente y cualquiera, y usted, yo también creo de que hay, parece una exclusividad, porque hay varios investigados por el mismo delito, y sí, que pues, sepamos, todavía ninguno de ellos está incautado ni con detenciones preventivas, ¿no? Y fíjese usted, es interesante que el presidente Humala, en un seminario sobre la lucha contra la corrupción en el Perú, que lo llamaron el modelo peruano, dice en su mensaje de clausura, dice lo siguiente, no quiero ser extenso, pero él dice en una parte: se ha promulgado la ley de pérdida de dominio, que permitirá, dice, la incautación de bienes provenientes, ¿no?, de ahora también por delitos de corrupción. Todavía no hemos llegado ahí, él está todavía en lavado de activos. Estos bienes serán administrados a través de la Comisión de Bienes Cautivos. Y agrega en una parte interesante de su discurso, mire usted, esto es muy importante, porque la gente va a decir, entonces no entendemos cómo los abogados dicen una cosa, como analistas, vámonos a la ley simplemente, y a las palabras del presidente Humala. ¿No? Y el presidente Humala dice, mire usted, esta nueva ley de lavado de activos, dice en su exposición, norma precursora que ha tenido los mejores comentarios de las Naciones Unidas y gobiernos amigos, que plantea la posibilidad de investigación de estos delitos sin necesidad de un delito preexistente. Es que eso lo decía, doctor, cuando él no tenía ni idea que iba a estar en esa situación. Que iba a haber lavajato, que iba a haber lavajato y Odebrecht, ¿no? Claro. Bueno, pero en medio de lo subjetivo hizo bien, pues, porque ahora yo me pregunto, ¿quiere derogarse todo esto cuando deberíamos mejorar la norma? Más bien ser más severos. Más radicales. Pero claro, si, oiga usted, yo siempre he dicho que la impunidad está carcomiendo nuestras instituciones y nuestra frágil democracia. Yo diría que el crimen organizado está destrozando nuestro sistema y pareciera que no queremos darnos cuenta. Yo por eso tengo fe
le envié la carta notarial al presidente Vizcarra para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Se la envié al presidente Humala, ya sabemos por qué no le dio pase, ¿no? Ya se la olía. Se la dimos al presidente Kuczynski y bueno, ya podemos deducir, ¿no? Claro. Bueno, no sé el presidente Vizcarra por qué no la lee todavía, ¿no? Ahora, no, pero no quiero pensar. ¿qué percibe usted, doctor, con toda su experiencia? Para mí, por ejemplo, personalmente, y para muchos de los oyentes, este gobierno es más de lo mismo, porque la gente que está dentro de los ministerios no ha cambiado, sigue siendo articulado por el propio Peruanos por el Cambio, ¿no? Sería muy lamentable que esté articulado, podría ser, o de otros partidos. Eso no me preocupa porque creo que un gobierno menos sin bancada sólida debe conversar con todas las fuerzas políticas. Eso no quiere decir, y esto es de que las bancadas que estén en el Congreso representen a la nación, porque si usted ve a los líderes de las bancadas en su propio partido ni los quieren a veces, entonces no representan a nadie. Ahora, de que debe buscar gente de partidos es inevitable, ¿no? Con ideas, con religión, pero que sean calidades. Yo he dicho que ningún peruano se podría negar a colaborar con este gobierno de sucesorio para salvar la institucionalidad, pero eso implica ciertas coincidencias. Yo no veo un mensaje clarísimo contra la corrupción. Ahora, esto de las alzas, bueno, los economistas nos pueden dar mejor su versión. Yo hablo como ciudadano de a pie, pienso que nos va a afectar, ¿no? Y tendría que estar justificado con medidas de austeridad del gobierno. Dice que imagínense, más de 2.000 millones en más de 2.000 millones en consultorías. Bueno, nunca me han solicitado, sería interesante porque no puedo saber. A veces puede ser necesario. Claro, es como la ONP, ¿no? Un sistema pensionario. Nosotros en el tribunal sancionamos a la ONP porque había un abuso de estudios de que gastaba la ONP mucho dinero y sin embargo discutiendo pensiones de 300 soles, 500 soles y ya habían sido resueltos. Entonces eso debió investigarse después como actos quizás de corrupción, porque no puede ser, por eso digo yo, es importante que el Congreso informe quiénes son los asesores. Y yo le daría una idea en general a lo que se llaman las planillas. Cuando salió de este instituto que se creó, que ha tenido mucho rechazo y que mi voto fue inconstitucional, y casi todos los magistrados, nosotros decíamos, y yo creo que cuando el Congreso tiene, ¿cuántos necesita oficialmente? 500, 1.000, 2.000, ya, esos son de planilla. ¿Cuánto necesitan los congresistas? Y en esto generalizo a vocales supremos, miembros del tribunal, ministros, todo. Necesitan 20, ya, ok. Pero esos 20 no deben, ni tienen derecho a concursar, y deben irse cuando se va su congresista. Claro, pero no puede, no, pues todos se quedan en planilla, una gran parte, y eso va aumentando. Con uñas y dientes. Y eso perjudica tremendamente a la vida económica del país y sobre todo, mire usted, a la imagen moral que necesita la red. Yo tengo esperanza. Si no le gusta al presidente traer a la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque en Guatemala y donde ha funcionado están presos los presidentes, los ministros, los jueces, todo el mundo está en la cárcel, pueda que no le agrade, por lo menos hay que actuar con algunas medidas importantes, ¿no? Usted ha visto que han sacado, mire usted, sí, pero no se trata de dar la mano a todo el mundo, se trata de medidas, ¿no? Le pido un instante, doctor. Sí. Vámonos a una pausa y luego ingresamos al bloque de llamadas con nuestro público oyente, que es un bloque insalvable que tenemos aquí en Radio Libertad, precisamente pregonando el nombre de la radio, ¿no? Que es la libertad plena, para que participen. Hoy el tema a tratar es libre, lo escoge usted, amigo oyente, y puede llamarnos en instantes para participar. Así es que volvemos, regresamos. Radio Libertad transmite desde Lima, Perú, en los 820 de la amplitud modulada y en www.radiolibertad.com.pe. Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Perú Tractor. Nos dedicamos a la importación y distribución de repuestos para maquinaria pesada Caterpillar. Perú Tractor. Fundada en 1995 con capital peruano, ofrecemos atención personalizada a cada cliente, porque el cliente es nuestra razón de existir. Somos líderes en nuestro rubro a nivel nacional, consolidada en el sector minero, agricultura, construcción y pesca.
Perú Tractor. Sede principal, Avenida Separadora Industrial 1086, Urbanización Olimpo Ate, frente al Arco de Grumete Medina, por el Parque de los Anillos. Llámanos al 434-1400, RPM, numeral 999-037-320, RPC 962-382-974. Perú Tractor. Perú Tractor. Estás escuchando Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Los hechos más resaltantes del Perú y el mundo lo escuchas en Radio Libertad, en Noticias Los Primeros. Bueno, seguimos amigos aquí en Radio Libertad, iniciando ya nuestro bloque de comunicaciones, hoy con un invitado de polendas, de lujo, como es el doctor Fernando Calle. Bueno, vamos a recibir algunas comunicaciones para entender qué le preocupa a nuestro público oyente a través de Radio Libertad, así es que el tema lo elige usted hoy para comentar, pero estamos hablando aquí en la interna, precisamente con el doctor Fernando Calle, de este abuso exagerado que se está haciendo, no solo por delincuentes de cuello y corbata, corruptos, sino también por bandas delincuenciales, criminales, asesinos, ¿no? Eso preocupa, doctor. Este abuso de habeas corpus, de medidas cautelares. Otra cosa, fíjese usted, me olvidé en este habeas corpus de nosotros, cuando estaba en mi periodo, o creo que en el caso del senador Alba, no se olvide usted que se detectó que había algunas personas que sentaban en Los Olivos, en San Martín, daban la vuelta por todo lado las habeas corpus. Entonces, así es. Se iban hasta provincia. Eso no era ético. Sí, pues. Bueno, en este caso ha habido en Piura y aquí. Pero no sigue ocurriendo. No sé cómo lo ha hecho, eso es lo qué ha raro. sentido el tribunal, ¿no? Vamos a recibir la comunicación. Aló, buenos días. Buenos días, señor periodista del RIMAC. ¿Qué tal, amigo? A ver, su comentario, le escuchamos. Gracias. Mire, el grupo de Lima fue creado acá en el Perú por los Estados Unidos. Y este grupo solamente se reúnen cuando quieren hablar mal de Nicolás Maduro. O sea, hablar mal solamente del régimen de Venezuela y nada más, ¿no? Pero no hacen ninguna queja sobre un genocidio que ha cometido el pueblo de Israel en contra de los palestinos, recién nomás ayer, antes de ayer. Es una masacre que no tiene nombre, ¿no? Mire, los judíos le han robado el 90% del pueblo a los palestinos. El 10% que queda lo han convertido los judíos en guetos. Ahora, ¿quién tiene más derecho de estar en Palestina? ¿Los judíos o los palestinos? Los palestinos están desde la época del Paleolítico Superior. Todos los restos antropológicos, arqueológicos lo demuestran. Entonces, ¿quién le ha dicho a los judíos? Bueno, gracias por su comunicación. No extenderse demasiado, pero tiene toda la razón. Sí, mire, está como cuando hablamos de la lucha contra la corrupción o lavado de activos, decimos a todos por igual. Entonces, aquí habría que sumar a varios gobiernos que supuestamente desde Cuba incluso sería la dictadura más larga o longeva. Y bueno, ahora ya se le recibe con bombos y platillos y nadie se queja ni araña, ni en Miami, ¿no? Entonces yo creo que en eso tiene algo de razón el señor. A ver, vamos con otra comunicación. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Parece que no hay nadie, Carlitos, colgaron. 471-5231 y 471-1118 para que participe. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, señor, ¿de dónde llama? De San Juan del Urigancho. ¿Cuál es su comentario? Bueno, hablando de políticos, el 99% en el Perú son corruptos, pero también el pueblo también es responsable y tenemos lamentablemente una sociedad enferma en el cual dicen para votar para un corrupto político, para que ocupe un cargo, no importa que robe, pero que haga obras. Oiga, si uno es honrado, es decente, no puede pensar de esa forma. Por eso que los políticos en el Perú son delincuentes, porque saben que el pueblo está enfermo de su salud mental. Gracias. Bien, gracias a usted. Bueno, es lamentable, pero yo siempre he hablado de la complicidad subjetiva de un país que parece un cementerio donde nadie dice nada. Y lo que sí, bueno, de un poquito más de margen, ¿no? Porque hay juristas, médicos que tienen bastante honestidad, pero lo que sí es cierto, mire, lo que sí es cierto, para mí,
esto en el doctorado se ve, hay un poder oculto aquí, Ujú. un poder oculto que solo reacciona con sus tentáculos cuando perjudica sus intereses. Claro. Y entonces, para el mal, son negativos todos los que podemos tener una corriente de honestidad. Los que O actuamos sea, bien. bueno, estás marginado y poco Así a poco es. de todo, ¿ah? Si te pudieran sacar, es tu capacidad, tu liderazgo el que te Ujú. mantiene profesionalmente y eso, porque comienzan a sacarte de todo lado, a Claro. bloquearte. Ojalá y eso no- lógicamente no no, crezca, te ¿no? convocan. ¿No? ¿Por Claro. qué? Porque hay miedo, pues. Te van opacando. Porque tú no aceptarías nada de eso. Así es. Vamos con otra comunicación. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué De tal, Puente amigo? Piedra, ¿De dónde llama? A ver su comentario. de Puente Piedra. Mi opinión sobre el caso Paolo Guerrero. Todo está consumado. Su caso es inapelable. A los peruanos sufridos les digo que Paolo es sustituible por otro jugador y por ahí habrá otro. Aquí resulta el primer responsable es él. ¿Por qué no se cuidó siendo un jugador profesional? Y aquí, si es posible, llevando un termo con agua hervida y su bolsita de anís y un hervidor eléctrico para que preparen su habitación sin tener que estar pidiendo agua al comedor en donde le prepararon mate de coca. Hasta aquí pudiera estar jugando manos chilenas que se quedaron picones al perder el Mundial. Ojalá tomen en cuenta mi sugerencia para próximas competencias. Comprendemos la frustración de la señora Peta, que no involucre al pobre Pizarro y a su padre, que no tiene que ver nada en el asunto. Más bien, recomendaría a Pizarro que no acepte la convocatoria, porque se va a crear muchas suspicacias Bueno, a ver, cuando la selección queda eliminada. Le Muchas comento, amigo oyente, acaba de llegar Claudio Pizarro a Lima para integrarse a la selección peruana. Él es el primer interesado, lo ha dicho desde hace mucho tiempo, y hoy día, miércoles en la tarde, se uniría a la selección peruana. Es lo que se presume. Hay una información que nos acaba de llegar por los canales internos que da cuenta de que el bombardero de los Andes, Claudio Pizarro, se suma a la selección, ¿no? En fin, lo que se criticaba tanto se da. Estamos como lo que hablábamos. Yo creo que hay, y se ha demostrado una juventud. Yo no soy experto en esto, pero creo que hay jóvenes que pueden tener la oportunidad. Y que esperan ese momento, Y ¿no? quizás es el momento para que den toda su alma, su vida, para poder consagrarse, pero el beneficiado sería el país. Y Sí, pues. no necesariamente los ya consagrados, ¿no? Ahora, esta información que la acabo de compartir precisamente la genera América Televisión, ¿ah? Y se supone que si ya lo pone en público ya es algo confirmado. Bueno, ¿no? depende ahora la federación, ¿no? Ellos son los que tienen que determinar. Pero lo otro también de Paolo, yo no conozco mucho de fútbol, soy Claro. sincero, soy un simpatizante, un jugador a mi modo Un desde el hincha. colegio, sí, pero digamos, pero a mí me ha preocupado, yo quisiera saber si es verdad, ¿no? Porque no he escuchado mal, a lo mejor en la radio, que escuché a Paolo decir, seguro un acto emocional, ¿no? Es decir, a mí no me interesa el Mundial, sino mi carrera, claro. lo que voy a hacer con los... Entonces, no sé, pues, tanta No obsesión hay que sufrir teníamos. tanto también por otros, Bueno, ¿no? pareciera, y después han hablado, diciendo, también en estos medios de prensa, de que se le planteó la posibilidad de que la sentencia saliera después del Y Mundial. él No no sé si eso quiso, es verdad. Y él no quiso Entonces, aclararlo antes. eso dice, sí ¿no? es bien Le triste. jugó mal, pues, ¿no? Pero Le es jugó bien mal. triste porque en ningún momento ha pasado, entonces nosotros no Claro. hemos estado en la mira, no Así sé, es. espero que sea falso, como le digo yo, es un Ujú. rumor, no tengo idea, sea cual fuere, hay que caminar para adelante con Claro. nuevos valores. Todo, también. la vida continúa, ¿no? Vamos con otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Soy tal, Rafael amigo? Antonio de San Miguel. Su comentario, Antonio. Mira, yo quería aprovechar la presencia del doctor Fernando, que cómo podemos hacer para presentar una querella internacional ante la Corte Internacional de Derechos Humanos o ante el Tribunal de la Haya. Porque, mire, hace mucho tiempo, hace ya casi 5 años que no se aprueba la ley de la alimentación saludable en el Congreso. Ujú. Esta querella tendría que ser hacia los congresistas. Y también que no se aprueba la ley antimonopólica porque los viejitos están sin sus medicinas. No hay medicinas para los ciudadanos peruanos. Ujú. Las medicinas son las más caras de toda América Así Latina es. y creo que del mundo entero. Y de todas maneras necesitamos un apoyo para que esta querella internacional hacia estos congresistas Ujú. que están usurpando realmente contra la salud y en este caso contra la vida misma, ¿qué es lo que podemos hacer? Por favor, Muy bien. doctor Fernando, ¿nos Con puede todo- aclarar con- ese con asunto? todo gusto. Mire usted, primero es que tenemos, ya se ha dicho tanto, aprender a elegir, pues, ¿no? Porque Claro. nosotros somos los que lo llevamos Y al estamos en Congreso. año electoral, ¿ah? Sí, pues municipal, ¿no? Fíjese que además hay una gran falla ahí, porque yo no entiendo ahí, voy a ser brevísimo, Ujú. cómo viajan con tanto las comisiones y no se dan cuenta que en Nueva York, Madrid, Roma, etcétera, hay un solo alcalde. Claro. No es un popurrí cada 10 cuadras, un alcalde distrital, y eso no ayuda, ¿no? Pero quiero contestar
contestarle al señor, fíjese usted, yo por eso hablaba de la gran marcha, ¿no? Marchamos por ni una menos, ni una más. Marchamos hasta el presidente Kuczynski, todo su gabinete marcha, todos los canales de televisión. Al día siguiente violan más, pegan más y nadie responde. Eso se llama impunidad. Ahora, tenemos el problema de lo que usted me comenta. Primero, que el monopolio está prohibido en la Constitución, ¿no? Y segundo, que entonces lo que podría hacerse... Doctor. Bueno, pero entonces ahí para eso está el Congreso y está el Ministerio Público. Lo que pasa, y el defensor del pueblo aquí sería pues de cañón, está en su rublo, mi querido amigo, que la Defensoría del Pueblo, y han elegido el defensor del pueblo, la mayoría parlamentaria, deberían dar cuenta de ello, ¿no? Alguna vez me tentó a mí, porque tiene un poder moral, ahí el poder es moral, así ¿no? es. Y creo que de entrada nomás fue denunciado por debe estar preocupado en pagar porque era más de $1 millón. Era más de $1 millón. Tenemos otra comunicación, doctor. Tiene que actuarse, perdón esto porque el señor está esperando, tiene que actuarse, en todo caso cabrían, pero ahí no va a poder caber la acusación constitucional, lo que cabe es la presión de las masas ante sus representantes, ¿no? Así y es. Modificar la Constitución también, que ya lo he dicho hace años, ¿no? Muy bien. Otra llamadita, buenos días. Buen día, Radio Libertad. ¿Qué tal, amigo? Su comentario. De San Juan de Lurigancho, señor periodista. Lo escuchamos. Tenemos muchas preocupaciones, demasiado. El fútbol, ojalá que lleguemos a ser campeón mundial, o siquiera a hacer un buen papel. Pero ya dejamos de Guerrero, pues ya está hecho la cosa. También tenemos preocupación de lo que pasa en Palestina. Ya todos sabemos qué cosa está pasando allá. Pero la preocupación más grande que tenemos los peruanos es el asesinato de 48 feminicidios o crímenes de lesa humanidad. Esos delincuentes deben pagar, deben tener trabajo forzado. Van a la cárcel, se alimentan, comen ricos, le dan todo lo necesario. No puede ser eso. ¿Hasta cuándo? Hay que cambiar nuestras leyes. También nos preocupa que el Congreso no hace nada por nuestro país, pero reciben gran cantidad de dinero, se llevan toda la plata, hay comisiones por las puras. ¿Hasta cuándo van a soportar al Congreso? Ya cerremos, ya es una vergüenza mundial, una vergüenza universal. Gracias, Radio Libertad, hasta luego. Gracias también por su llamada. Bueno, yo creo que hablábamos de la marcha, ¿no? Si el pueblo ya toma conciencia y exigimos en una gran movilización que el gobierno suscriba el convenio con las Naciones Unidas para que se instale la Comisión Internacional como en Guatemala. En el Brasil se iba a instalar, pero se adelantaron y eso también puede servir aquí, que la presión de las calles por la Comisión Internacional haga que los fiscales comiencen a sacar todo lo que tienen encarpetado, a trabajar, ¿no? Porque si no, también ellos pueden ir presos. Entonces van a tener que tomar la decisión, o ellos, o los corruptos, o nosotros. Yo creo que van a escoger que sean los corruptos y nos van a ayudar y eso puede paralizar. Comenzar a limpiar la casa. Porque hay medidas, oiga, Jorge, hay medidas que podría ya tomarse hoy, como la investigación patrimonial de todos los altos funcionarios. Pero hay que empezar a dar pero ejemplo, tiene que darse el decreto, pues Así si no se da la ampliación de las declaraciones patrimoniales que hacen los funcionarios, que usted ha visto que han dicho que va a haber ahora de intereses, y hay varios ministros que tienen intereses, no sé cómo va a ser, pero lo cierto es que esto debería ampliarse al cónyuge, a los familiares de cuarto grado, a los asesores. Yo digo siempre en broma, a veces el sacristán tiene más plata que el obispo. Entonces y pasa lo mismo en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, los entonces, secretarios son los que pueden más. Por eso esta investigación es importantísima. Así y ya es. se podría hacer, o sea, lo que llamaríamos una voluntad real. Acá vamos a ver si hay voluntad real o no contra la corrupción, pues, porque si no es el mismo discurso de los 4 presidentes anteriores. Todos han dicho, practicismo, si es lo que usted se recuerda, requiere, todos ¿no? han dicho lucha frontal contra la corrupción. Sí, pues cuando empezamos es la pregunta. Bueno, Tenemos es otra el llamada. quinto, no hay Buenos quinto días. malo. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Su comentario. Mi estimado Jorge, buenos días. Mire, agradezco a usted que nos estamos escuchando a su invitado de lujo, al doctor Calle, mi respeto. La pregunta para el doctor Calle es, ¿cómo podemos hacer para cerrar este Congreso y cambiar la Constitución 93, doctor Calle? Porque todos los días estos sinvergüenza de futbolistas, ahora ese delincuente de Becerril Charlas, si toda su familia son delincuentes, está bien que le suspenda a la Foronda 120 días, a Acuña que le quita la inmunidad parlamentaria, y a ellos ¿qué? A su 21 congresistas narcotraficantes y a los primeros que han hecho lo que han querido. Antes que nos gane el tiempo, vamos a escuchar al doctor, nos va a ganar el tiempo. Adelante, bueno, mire, doctor. yo estaba esperando, gracias primero, mi querido amigo, esperando que el gobierno, dentro de las medidas de los paquetes, hubiera planteado
la suspensión de la inmunidad, por ejemplo, claro. ¿no? Por ejemplo. Ahora, para empezar a dar buen ejemplo, eso ¿no? puede dar la mayoría parlamentaria un ejemplo modificando el reglamento. ¿A qué me refiero? La inmunidad puede existir para no hacer una reforma constitucional que requiere 2/3, pero sí podrían poner en el reglamento que en casos de solicitud de levantamiento de inmunidad por el Poder Judicial o el Ministerio Público por ilícitos penales, no vaya ya a la subcomisión de acusaciones, sino automáticamente se levante el fuero. Eso sería un gesto porque, fíjese, vemos que 2-3 meses y no se reúnen. Pero ese es no hacerse el harakiri, ¿no? Bueno, pero yo no sé si es harakiri o servir a quienes han votado por ellos. Pero imposible, porque esto lo que dicen doctora. los señores es una realidad. Fíjate, en Colombia, el año 91, y eso le he dicho yo a los jueces, una gran marcha del pueblo hacia el Poder Judicial, hacia la Corte Suprema, ¿no? Que decían que estaban integrados los del Frente de Liberación Nacional. Lo cierto que se tomó. La consecuencia de ello fue la Asamblea Constituyente en 1991, que es la constitución vigente de Colombia. Y empezó a cambiar la cosa. Hay muchas cosas, mire, yo no entiendo por qué no han planteado reformas constitucionales como la reducción del periodo del mandato, una serie de cosas que ha podido plantear y que puede plantear el Ejecutivo para que el Congreso lo analice. Y el pueblo va a ver si hay voluntad, porque si no, yo no sé, puede la gente empezar a exigir una asamblea constituyente y eso no también, es, ¿no? Eso no es guerrillero ni nada. La asamblea constituyente es una solicitud ante, es que ¿qué haces tú? Estás como en tú eres demócrata. El pueblo es demócrata, no quiere tumbar las cosas fuera del sistema. Entonces hay que utilizar el sistema porque tienes una camisa de fuerza, como si estuvieras loco, amarrado y no puedes hacer nada, pues hay que buscarle la salida. Y la salida, si no la hace el gobierno, lamentablemente dentro de un gabinete de viceministros o lo que fuera, tendrían que hacerlo con ministros de... No te olvides que el ministro de Justicia es el asesor directo del presidente, y entonces podría recomendar estas cosas, porque yo siento que el Congreso le puede dar a las personas que ha mencionado una tregua de 6 meses, de 1 año, pero tengo la sensación que la calle no va a dar ninguna tregua porque ya se está cansando, ¿no? Mire, pasa lo del terrorista, pasa lo de Paolo, pasa lo de Humala, viene el Papa, viene el Mundial. Estamos colmados. Yo te hago una pregunta y se lo hago a los ciudadanos. ¿Hace cuántos meses que no sabemos nada de investigaciones de corrupción? Sí, pues. Absolutamente nada. Todo está dormido. Parece que estuviera dormido. Da la sensación... Una llamadita más. ¿Cómo no? Pero para terminar, parece que no hay corruptos ni narcos en el Perú. Sí, pues, ¿no? Todos estamos tranquilos, al parecer, con respecto a ese tema. Otra llamada, buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal, amigo? Su comentario. Llamo de Comas. Mira, señor, ¿cuándo van a traer a Alejandro Toledo, a ese tremendo ladronazo que robó 20 millones de soles? ¿Por qué lo apañan a ese señor? ¿Y por qué a otros ahí mismo lo juzgan, lo hacen lo que le dé la gana? La justicia debe ser para todos, no solo para uno, para todos. Desde esa época en que él entró a gobernar al país, se malogró, porque él lo apoyó a todos los terroristas. ¿Y quiénes son los que ahora hacen robos, rateros, ladrones? Son los terroristas y los más grandazos. Gracias, señor. Gracias por su llamada. Bueno, Jorge, ¿quién responde de la fuga o la salida del presidente Toledo? ¿Quién responde? Pero la pregunta que viene, ahí viene el problema yo le pido a los fiscales jóvenes y a los veteranos que piensen un poco qué es la institución que tiene el poder hoy día en la lucha contra el crimen. Porque fíjate, 4 años escoteva. Después de 1 mes cuando se va y le rompen la puerta con hachazos, todo como si no hubiera migraciones que le digan, señor fiscal, el presidente no está en su casa. Un gran figuretismo. ¿No? Sí, pues es una cosa que lastima. Ahí viene que cuando yo hacía eso, comentario que me alegra que se haya superado, que te diga el presidente, te subo la gasolina, te subo el petróleo, te subo todo por ti, para cuidarte, para que no engordes. No, felizmente eso ya se cambió. Esto viene a ser lo mismo. Porque rompo la puerta, rompo todo, como si yo fuese un imbécil cuando en realidad ya saben que no está en el Perú. Claro. Pero la pregunta de responsabilidades es la siguiente. Si después de 1 mes que se va, pide el fiscal detención preventiva, 4 años atrás, ¿por qué no pidió impedimento de salida del país? Eso, ¿no? Yo vengo desde que hubo lo de Odebrecht, que hay corrupción desde antes. Yo he venido diciendo, señor, en la Comisión Pari, ¿cuántos son? 300. En los Estados Unidos son 180. ¿Cuántos son en Brasil? Tantos. ¿Cuántos aporta la Fiscalía? Porque algo tiene que hacer en el Perú. Bueno, que se pide impedimento de salir del país de todos, porque al fin y al cabo eso no lastima, no daña, no mella tu honor, te incomoda, pero tu espíritu de colaborar con la lucha contra la corrupción dirías, pues, no voy a salir y en todo caso pido un permiso, ¿no? Pero entonces, mira tú,
esto no es broma, es algo muy, muy serio lo que está pasando, porque yo acabo de detectar que ya van varios meses que no se sabe absolutamente nada. Y cuando dice el señor eso, tiene razón, porque igual para todos, quizás eso ha movido también el peso para detenciones preventivas, pero hay una cosa rara, ¿no? Porque cuando al señor o a una persona tú le dices, el delito te va a costar 20 años, 25 años, se te puede fugar, ¿ah? Sí, Entonces, puede, está alertado, ¿no? ¿Y quién respondería de ello? Porque tú puedes decir, bueno, no importa, me quedo en una embajada 5 años y de ahí salgo como Toledo ya cuando me traigan, pero ya me gocé unos añitos fuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿y quién va a responder por esto? Y ojalá salgan todos estos que han hablado, a ver quién pagaría en la sentencia del TCI, etcétera, quién respondería por esta situación. Por eso yo creo que lo que debe hacerse de inmediato la Fiscalía es pedir el impedimento de salida del país, de todo ese paquete al que está investigando. Y lógicamente a los que ha iniciado investigación por lavado debería proceder en la misma forma que ha estado procediendo. Para dar mejores Pero ejemplos, la ¿no? sensación de la gente es que ya también pues despierte, ¿no? Claro. Porque si la población no va a poder hacer una marcha para las razones que estamos hablando, y esto no es conspiración, sino es exigir que en realidad no te tomen de tonto, ¿no? Que no nos mesan, ya es otra cosa, no se puede, ¿qué se puede hacer, no? Eso es lo delicado, lo serio. Así es, doctor. ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle de veras la presencia hoy aquí en Radio Libertad, al doctor Fernando Calle Hayen, especialista en el tema, jurista de gran nivel, ex miembro del Tribunal Constitucional y también ex comentarista y parte de la familia de Radio Libertad. Hace Así que 20, gracias, doctora. Años, y además, en esos años, ya me preocupaba y denunciaba de la penetración del narcotráfico en las instituciones. Ahora, en esos años, no se olvide usted que ya se han modernizado las mafias. Claro. Entonces, me preocupa que no nos demos cuenta y habría que saber, ya tú no sabes si al lado tuyo o hay alguien de alto nivel que está metido en esto. Sí, pues. Entonces, no hay una reacción y sin ciudadanos estamos mal. Yo recuerdo la frase que le dijo el presidente, el señor Henry Kissinger al presidente Nixon cuando le preguntó en su primer viaje a China, le dijo, presidente, ¿qué opina de Mao? Y Nixon le dijo, mire secretario, es una personalidad indudablemente carismática, todo, pero lo más importante que he notado es que cuando un pueblo cree que su gobernante es honesto, está destinado a triunfar. ¿No? Bueno, pregunten en la esquina a usted cuántos creen que todos son honestos, pues, ¿no? Ese es el enorme, sí, pero hay que conseguirlo. Sobran dedo de la mano. Oiga, pero hay que lograrlo. Si el pueblo quisiere, impone, así como hace un presidente electo, ¿no? O sucesorio, puede exigir al defensor, hay calidad. Hay que hacerlo trabajar, ¿no? Bueno, tienes que preocuparte porque es tu destino, o quieres regalarle a tus hijos 20 años de oscuridad. Así es. Eso es lo que tienen que Doctor, pensar, ¿no? nuevamente, gracias por estar esta mañana con nosotros, hasta cualquier momento. Hasta cuando ustedes digan, cariños a todos, un abrazo. Muy bien, nos vamos a una pausa, amigos, regresamos ya con el bloque